Dios es bueno y su fidelidad es infinita. Inclina su rostro y dígale al Espíritu de Dios: abra mi corazón en esta noche. Espíritu Santo, abra mi vida. Que tu palabra preciosa hable a mi corazón en esta hora. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Abra su Biblia, por favor. En la carta del apóstol San Pablo a los romanos, vamos a leer el capítulo 8 y vamos a hablar de la tercera persona de la Divina Trinidad, el Espíritu Santo de Dios. Como lo declara este capítulo, cuando encuentre su lectura de Gloria a Dios, si ya encontró su lectura, sea atento y vea si ya todos los hermanos o hermanas tienen su lectura, y dé gloria a Dios porque Él está con nosotros. Sí, amén. Puede decir gloria a Dios. Él es bueno. Todos tienen su lectura. Dice la palabra del Señor en esta hermosa hora: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios,
porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por los cuales estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos. Bendito Dios, Padre celestial, en el nombre precioso de tu Hijo amado, Espíritu Santo de Dios, en esta hora pido tu asistencia, tu dirección, y que seamos guiados, Señor, a través de este camino, a través de este campo en el que tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre precioso de Jesús te damos gracias. Tome su asiento, por favor. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Amén. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Juan, ¿qué, hermano? Juan Gómez, ¿qué? ¿Adorno? Dios te bendiga, hermano Juan Gómez Adorno. ¿Alguien te invitó? ¿Quién te invitó, hermano? El hermano Maximiano. Amén. ¿Conoces de la palabra, hermano Juan? Pero conoces de la palabra. Sé bienvenido a la casa de Dios. Esta es casa de Dios y puerta del cielo. Que Dios te bendiga. Y todos decimos que Dios, con ese gozo, con esa alegría, le decimos que Dios te bendiga, hermano Juan. Sé bienvenido. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy no hace frío como para llegar, hermano, me estoy congelando. ¿Hace frío? No hace frío. Más bien fresco está. Amén. El capítulo 8 de Romanos, que acabamos de leer, nos habla cómo el Espíritu Santo obra poderosamente. Y vamos a ver 5 áreas, 5 campos, así como en las ciencias se mueven a veces el campo de la ciencia en la medicina. ¿Sí saben que así se dice? El campo de la ciencia en la medicina, el campo de la ciencia en la tecnología,
el campo de la ciencia en la astronomía. ¿Sí se dice así o no se dice así? ¿Sí, hermanos? O la ciencia en el campo de la astronomía, la ciencia en el campo de la medicina, la ciencia en el campo de la robótica o de la electrónica, pero son campos diferentes. Amén. Así el Espíritu Santo se mueve en varios campos y hace obras poderosas. Amén, hermanos. Vamos a ver estos 5 campos que nos está marcando el capítulo 8 de Romanos, para que usted vea, y le voy a indicar para que usted, hay palabras claves, ¿sí, hermanos? Y la palabra clave nos va a llevar a saber de qué se está tratando. Y primero, en el verso 2 al 4, no lo lea, solo búscalo. ¿Ya cerró su Biblia? ¿No? Romanos 8, en el verso 2 al 4 vamos a ver el primer campo, ¿sí? Y cómo el Espíritu Santo obra o se mueve, porque dice que ahora nosotros que vivimos en el Espíritu, fíjese, solo en nosotros que vivimos en el Espíritu se puede cumplir perfectamente la ley de Dios, porque no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces la palabra clave ahí es ley. Anótelo o regístrelo en su memoria. Yo sé que ustedes son bien inteligentes y lo graban, ¿verdad, hermana? ¿Te has dado cuenta que los hermanos todo lo registran en su mente? Y les pregunto, y dicen, no, hermano, ya lo tenemos. Haga de cuenta que ya está aquí. Usted haga de cuenta que ya está memorizado. Y les pregunto el domingo, ¿y cómo contestan, hermano? ¿Tú los has visto, no? No, ¿verdad? No, digo usarlos con los niños. Pero normalmente yo los voy a acusar con mi hermana Montserrat, porque mi hermana Montserrat es una sierva del Señor. Entonces ella le va a decir al Señor, Señor, ayuda a estos hermanos, hacen sufrir al pastor. Luego les pregunto, hermana, y ya no se acuerdan. Ahorita miren, ¿cuál es la palabra clave? Ley. Ahorita sí se acuerdan. Pero les pregunto el domingo, ¿cuál fue la palabra clave del primer campo en el que se mueve el Espíritu Santo? Gracia, gobierno humano. Y dicen una sarta de cosas, pero no dicen lo que es. Ya lo sé contigo, hermano. Palabra clave. Fíjese cómo el Espíritu Santo, este campo se llama el campo del control. ¿Sí? Primero es el campo del control. Amén. La palabra clave es ley. Lean los 2 versículos, por favor. A ver, hermanos, de este lado nadie está leyendo. ¿Sí lo pueden leer todos juntos, por favor? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a sus hijos de semejanza de carne y de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Hay un proceso ahí. Hay un proceso de emancipación. ¿Alguien sabe qué es emancipación? Le voy a poner un ejemplo. Cuando usted ve a un papá que es muy autoritario con sus hijos y que para todos los está pegando, ¿sí los ha visto? Sí. Y usted diría, ¿cómo librar a esos niños de ese papá? Lo vamos a acusar ante el DIF, pero no hay evidencias. Lo vamos a acusar ante la autoridad porque están maltratando a sus hijos, pero no hay evidencias. O en una pareja, un matrimonio, el esposo es muy celoso, muy posesivo, muy agresivo, muy mandón y trae a la mujer como trapeador. ¿Se han visto esos casos también? ¿Sí o no? Entonces la gente busca o quisiera, por lo menos se siente ese deseo de cómo liberar a esa persona. ¿Sí o no? ¿Cómo lo libraremos? Pero esa persona está muy resbalosa. Esta persona está ahí en esa relación. Yo quisiera liberarlo. Entonces, la emancipación es todo un proceso. ¿Sí, hermanos? No es nada más el y arrebatar, porque puedes provocar más daño que bien. ¿Sí me explico? Entonces, aquí el apóstol Pablo está hablando primeramente del campo del control.
El Espíritu Santo tiene el control de todas las cosas. ¿Sí? Y el Espíritu Santo es el que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Si no, vuelvo a leer porque ahí lo dice claramente. Pero entienda esto, compréndalo, más bien compréndalo, porque yo sé que entienden el español, entienden la lectura, pero comprenda este proceso. Es un proceso, hermanos. A ver, vuelvo a leer. Ahí en el verso 2, 3 y 4, si es 2, 3 y 4, ¿verdad? Está el proceso de emancipación. ¿Qué hizo el Espíritu Santo en ese campo, en el campo del control? ¿Cómo hizo el Espíritu Santo para librarnos de esa ley? Nosotros no nos hemos dado cuenta cómo fuimos librados de esa ley. Porque más adelante dice, ¿sabe quiénes se dan cuenta? Los que viven en el Espíritu. Los que no viven en el Espíritu no se pueden dar cuenta porque todavía están en la esclavitud del pecado y de la muerte. Pero los que ya son emancipados, o sea, ya son liberados, hizo toda esa operación el Espíritu Santo de Dios. Fue algo de mucha inteligencia, fue algo de mucho control, porque Él tiene el control de todas las cosas, para podernos sacar a nosotros, porque la ley del pecado y de la muerte, pues precisamente es eso, la paga del pecado es muerte. Y fuimos librados para no ser condenados a muerte eterna. Y el Espíritu Santo hizo esa operación. Vuélvalo a leer, por favor. Entonces, dice, despacito y fuerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La ley era muy poderosa porque era ley de Dios, pero por causa de la carne la ley se volvía débil. Entonces era un círculo vicioso. El apóstol Juan dice de otra manera: el que practica el pecado es esclavo del pecado. ¿Sí, hermanos? Mientras no se sea emancipado de la ley del pecado y de la muerte, no se puede comprender la razón por la cual. ¿Sí? Y eso, para que usted lo aprenda, hermano. Porque el que vive en la carne, ¿sabe qué dice el que vive en la carne? ¿Cómo se va a bautizar una niña de 9 años? ¿Cómo es posible? La carne piensa que va a fracasar. La carne piensa que va a tropezar y que va a caer. Eso piensa la carne. ¿Sí me explico, hermano? Dice que la ley es poderosa, la ley es buena porque es de Dios, pero por causa de la carne, la ley se convierte en algo débil. Por causa de la carne. Pero el Espíritu Santo hace una operación en el campo del control. Amén. Y Él tiene el control sobre todas las cosas. El Espíritu Santo puede controlar a las fuerzas del mal para sacar de ahí a los que van a ser herederos de la salvación. Lo dice más adelante. Si es que padecemos con Cristo, juntamente con Él reinaremos. ¿Sí, hermanos? Entonces el Espíritu Santo tiene control sobre las fuerzas de las tinieblas, y Él es el que emancipa, saca, quita, rompe y da libertad. Diga gloria a Dios. Por eso le doy ese campo de control para que usted vea, bueno, ese campo que es uno de los que nos está marcando ahí. Y la palabra clave es ley. Ley de vida y ley del pecado y de la muerte, y la ley del espíritu de vida. ¿Sí, hermanos? ¿No tienen duda ahí? Es un proceso, Por eso muchos todavía no son emancipados. Todavía están ahí atados. Todavía no son emancipados. Hay un proceso. La salvación es inmediata. Pero muchos todavía se quieren aferrar ahí a la algarroba del diablo y dicen: yo no me suelto de aquí. ¿Sí? Pero el ejemplo es claro. La carne piensa: vas a fracasar. La carne piensa: vas a perder. La carne piensa:
¿Para qué te bautizas? ¿Para qué te entregas? ¿Para qué recibes un ministerio? ¿Para qué quieres servir si el día que fracases va a ser más terrible? El apóstol Pablo dice que ya somos emancipados. Los que viven en el Espíritu son emancipados. Dice, ya no vivimos en temor, ya no tenemos ese temor. ¿Sí lo leyeron? Los que están en el Espíritu ya no están otra vez sujetos a esclavitud y ya no están otra vez sujetos a ese temor. ¿Voy a caer en condenación? No, ya no vas a caer en condenación, porque ahora estás en la ley del Espíritu de vida. Ahora vives conforme al Espíritu, ya no vives conforme a la carne. Si vives conforme a la carne, pues sí vas a caer en maldición, porque la paga del pecado es muerte, y la ley del pecado y de la muerte te va a llevar a eso. Pero ahora que vivimos en el Espíritu, ya no hay temor. Vivimos en esa libertad gloriosa, vivimos en esa libertad maravillosa, vivimos en el Espíritu. Aleluya. Ahora, ese campo es el que nada más lo maneja el Espíritu Santo. Él controla todas las cosas, Por eso la gente, como no lo entiende, se burlan o hasta critican. No se enoja que hable de esto, ¿no? Para mí el caso más sencillo es este. Más sencillo y más claro. ¿Cómo van a bautizar a una niña de 9 años? ¿Cómo? Si el día que ella falle, va a caer y va... Hay poder en la sangre de Cristo. No, porque mi hermana va a ser emancipada. Hay una emancipación. ¿Sí, hermanos? El proceso, mire, los que están en condenación y viven bajo condenación y que no conocen este mensaje de emancipación, quisieran ellos una luz, quisieran ellos una pequeña luz al final de su oscuro túnel. Y ahí está, pero no la logran ver, porque Satanás ha velado sus ojos. Ahí está la luz poderosa, ahí está la luz radiante, ahí está la luz eterna, pero Satanás ha puesto un velo en sus ojos. Por eso en el campo del control el Espíritu Santo es el que hace todas las cosas. Y en el momento no lo comprendemos, y en el momento no lo sabemos, y en el momento es bien curioso, hermanos. Mire, cuando un animalito siempre está encadenado, sí saben que les tienen que poner su collar, ¿no? Y estar atados. Y cuando van a la calle tienen que llevar su correa, eso, ¿sí? Y como toda la vida han estado acostumbrados a eso, el día que les quitan el collar, si ellos ven a la persona cerca de ellos, ¿qué creen que saben? ¿Qué piensan? Pues que están atados, que están con su collar y no se mueven de ahí, porque dicen, no, pues estoy atado, y en el momento que me mueva mi amo me va a jalar. Así Satanás tiene a toda la gente, los tiene atados. Pero el Espíritu Santo, en el campo del control que él tiene, amén, y ahora nos da la ley del Espíritu de vida, y somos librados, somos emancipados. Toda la maldición es quitada, hermano. ¿Ven? Entonces no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cómo empieza el verso 1? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso ya es el verso 2, ¿no? El verso 1, los que no andan. Entiende ese campo, porque es importantísimo. Mientras usted no entienda ese o no comprenda ese campo, inclusive usted mismo puede estar atado en algo todavía, pero el Espíritu Santo es la ley de Dios, es toda la ley. Ahora se puede cumplir perfectamente en nosotros, porque no vivimos conforme a la carne, sino porque vivimos conforme al Espíritu. Hay iglesias en las que dicen, no, ya eso fue la ley, eso no se debe predicar, eso fue en el Antiguo Testamento. Y el apóstol Pablo dice, no. Ahora toda la ley de Dios se puede cumplir perfectamente en nosotros, porque no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios está en nosotros. Gloria a Dios. ¿Puede decir gloria a Dios? Campo de control. Nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos. El Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que nos convence de justicia. El Espíritu Santo es el que nos convence de juicio. El Espíritu Santo es el que tiene control sobre nuestra salvación.
y a veces lo ignoramos, pero el benefactor principal para que nosotros llegáramos es el Espíritu Santo. Y Él nos acerca al sacrificio de Cristo, y recibimos el sacrificio de Cristo y somos libres de condenación y somos emancipados de toda maldición. Y ya no hay maldición para los que están en Cristo Jesús. No voy a tener temor porque mis hijos vayan a sufrir alguna consecuencia terrible. No la hay, porque estoy viviendo en el Espíritu Santo. Un mensaje para todos los que sufren, un mensaje para los que están postrados, para los que están enfermos, para los que están, si no encuentra una respuesta, vea cómo el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Y es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo de Dios el que tiene el control y el que emancipa por completo nuestras almas de toda condenación. Mire, es bien importante que nosotros tengamos en cuenta el enemigo, el adversario, diablo, Satanás. A él no le gusta que le digan así, a él le gusta que le digan otro nombre, pero no, nosotros no se lo decimos. La Biblia dice la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Que el Señor lo reprenda, el miserable, y que el Señor lo ponga debajo de nuestros pies para hollar su cabeza. En breve, el apóstol Juan dice, en breve el Señor pondrá a Satanás debajo de vuestros pies. Pero Él no conoce nuestros pensamientos. Téngalo eso bien presente, porque muchos dicen, ya sabe. No. Si usted está en el Espíritu, si usted vive en el Espíritu, Él no puede saber sus pensamientos. Amén. Por eso nos ponemos el yelmo de la salvación. ¿Nos puede lanzar un dardo? Sí. Y si dejamos que ese dardo entre, pues va a saber lo que pensamos. Pero si estamos en el Espíritu y clamamos al poder de la sangre de Cristo, entonces Él no puede conocer. Y usted se lo puede decir, tú no sabes ni lo que estoy pensando. Yo estoy alabando al Rey, estoy bendiciendo el nombre del Señor. Cualquier pensamiento, aquí en el culto luego se ve cuando alguien es atacado en su mente, están cantando bien hermoso y de repente como que algo le pasa y se queda así, como si estuviera viendo cómo caen frijoles del cielo. No sé por qué se quedan así. Hay poder en la sangre de Cristo. Es en ese momento cuando usted tiene que clamar. Amén. Bueno, en el campo del pensamiento, el Espíritu Santo de Dios también obra poderosamente. ¿Sí, hermanos? Y vamos a leer estos dos versículos porque le voy a dar la palabra clave, es mente. ¿Sí? El campo es no. ¿Ya ves, hermano? Ay, por ahí cuando hables con ellos, diles, no, por favor. Oye, hermano. El campo es la mente. ¿Eh? Por eso la palabra clave es mente. Y el campo es el pensamiento. ¿Sí está bien, hermano Naftali? Bueno, la palabra clave es la mente. Y el campo es mire, el pensamiento. En el campo del pensamiento, y ahorita lo vamos a leer. Ya lo están buscando, ¿verdad? No saben ni qué versículo es, ¿verdad? ¿No? Se los voy a decir. Pero no lo lean todavía. Es el verso 5, 6 y 7. No lo lean. Es otro problema que tienen, hermano. Le digo, no lo lean. Ya se cuenta que dicen, sí. Ya está por acá. Así somos. Palabra clave. Campo es el pensamiento. ¿Sí? Aquí, hermanos, nos está hablando de ese poder que nos eleva, ese poder que nos lleva a otra dimensión. ¿Sí, hermano? Es ese poder más que una emoción.
una emoción es muy fuerte. El campo de las emociones es muy fuerte. Luego a veces de repente en la sobremesa estamos hablando de mi sobrina Dulce Raquel, que así como le da por reírse muchísimo, de repente también le da por llorar, en ese extremo. ¿Cierto o falso, hermana Dulce Raquel? Sí, y ella va a llorar. Y haga de cuenta que le dicen llora, ya está llorando. Y le hace segunda a otra hermana que está por ahí cerca. El campo de las emociones así es extremo. ¿Sí, hermanos? ¿Sí o no? Y el poder que nos eleva, porque ahí se mueve el Espíritu Santo de Dios. ¿En dónde? En el pensamiento. El campo es la mente. El campo es el, ya ves, hermano, no es equivocarme. El campo es el pensamiento. La palabra clave es. Bueno, entonces vamos a leer los versículos. ¿Sí, hermano? ¿Tiene algo que decir, hermano Alejandro? No. ¿Qué piensa de esto? Pues palabras que hay que ponerse a reflexionar, porque pues eso es bonito saber que el Espíritu Santo nos emancipa de la ley. Entonces, pero es el proceso. Entonces, y ahorita vamos a ver lo de la mente, nuestro pensamiento, entonces se hace interesante. Gloria a Dios. Hermano Israel, ¿qué piensas de esto? Pues que el poder de Dios es muy grande y a veces no lo alcanzamos a comprender o a entender, pero sin embargo ya viéndolo pues porque la palabra de Dios pues sí es. ¿Y cómo está obrando? No, poderosamente en la vida de cada uno de nosotros. Y solo lo cantamos, aunque no pueda ver, está sobrando, pero no veo, pero ahora sé. Amén. Ahora voy a saber que es en el campo de mi pensamiento. ¿Sí, hermanos? Léalo, por favor, versos 5, 6 y 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Véanlo despacito. Los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Ya viene el campo del. ¿El campo de qué? Del pensamiento. ¿Sí? Todos estamos en ese campo. Los que son de la carne, y lo voy a volver a repetir, piensan, ¿cómo van a bautizar a una niña de 9 años? Para mí es el ejemplo más claro hasta ahorita. Y de ahí muchas cosas, ¿no? Un programa de la iglesia, una actividad, otra vez campaña, otra vez anunciar lo mismo, otra vez salir a saludarnos. ¿Sí me explico? Los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces ya entramos al campo del pensamiento. ¿Qué es lo que piensa cada uno? ¿Sí? Por eso me anticipé y le pregunto a mi hermano Alejandro, ¿qué piensa? Pues es interesante, hermano Israel. Bueno, pues vemos que el poder de Dios es grande y eso empezamos a pensar nosotros. A ver, otra vez, 5, 6 y 7. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne Mire, es muerte. ese es el verso 5, ¿no? No, el que leyeron primero. Sí, es el 5. Ahí marca el campo, los dos piensan. El que está en la carne piensa en las cosas de la carne. Y el que está en el Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Entonces, esa línea es muy delgadita, ¿eh? Es súper, a veces ni se nota. Y es bien difícil que alguien pueda distinguir las cosas del Espíritu y las cosas de la carne. ¿Sí, hermanos? Entonces, si nosotros queremos vivir en el Espíritu, también podemos decir, ¿cómo puedo entrar al campo del pensamiento en el Espíritu? Ahora lea el verso 6. Porque lo que pasa de la carne es muerte, pero lo que pasa del Espíritu es vida. Ahí hay dos principios. Algo ocupacional. ¿Sí? Ocúpate. O sea, deja la pereza. Porque inclusive ocuparse de las cosas de la carne requiere tiempo.
Pero ocuparse del Espíritu, ¿qué dice? Ocuparse de las cosas del Espíritu es ¿qué? Entonces no habrá duda, no va a haber ninguna duda, hermano. ¿Por qué? Porque la respuesta es inmediata. ¿Sí? Y ahí se manifiesta la presencia de Dios. Si no hay esa respuesta, es innegable y es, más bien es inequívoca, no hay equivocación. Si te estás ocupando de las cosas del Espíritu, inmediatamente tiene que haber esa respuesta: gozo y paz. No lo puedes comprar con nada, solamente tienes que ocuparte en las cosas del Espíritu y luchar por no obrar conforme a las obras de la carne, sino vivir haciendo las obras o las cosas del Espíritu. Ocuparse de la carne es definitivamente es muerte, pero ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. No hay equivocación, ¿sí, hermanos? No va a haber equivocación, pero tienes que ocuparte de las cosas del Espíritu. ¿Sí, hermano? Amén. ¿Tiene alguna duda hasta ahí? Hermana Pati, ¿algo que quieras comentarnos, hermana Pati? ¿Cómo? Porque no te dije hermana Raquel, ya me dijeron. Hermana Raquel, coméntanos algo, hermana Raquel. Si hermana Pati, quién sabe quién sea, ya no vino Pati. Hermana Raquel. Pues es importante saber esto pues para nuestra vida diaria, para nuestra vida cotidiana, y tanto dentro de la iglesia como en otras áreas de nuestra vida, vivir en el Espíritu y no conforme a la carne, pues para dar ese testimonio de que Cristo mora en nosotros. Y se obtiene un resultado. Sí, se obtiene un resultado. La palabra es clara, dice: el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida y paz. ¿Sí, hermanos? Muchos quieren obtener vida tomándose una pastillita o tomándose un juguito vitaminado, ¿verdad, Neftalí? ¿Cómo se llaman esos jugos? ¿Cómo se llaman esos juguitos que traen vitaminas y energizantes, no? ¿Cómo dijiste? Pero se llaman bebidas energizantes, ¿no? Pero eso no te da vida. No, eso no da vida. El ocuparse de las cosas del Espíritu, eso te va a dar vida y paz. Y mira, ahí no necesitas a veces ni siquiera más que estar pensando en las cosas del Espíritu. Porque como dices, para la vida diaria, en la vida cotidiana, pues puedes estar haciendo tus labores y en vez de estar pensando en la carne, pues estar pensando en las cosas del Espíritu. Con que estés entonando una alabanza en tu mente, ¿sí? Estás entonando una alabanza, estás recordando una porción de la palabra, pues ya estás actuando conforme al Espíritu y vas a obtener vida y paz. Termina el verso 7. Cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Se requiere de un acto de lealtad, porque nos está acusando a la carne. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Sí? Si, Neftalí, si tú le platicas a tu mamá, bueno, a la hermana Diana, cuando Neftalí te platica de su trabajo, que hay personas que lo ofenden o que lo dañan, ¿tú de qué lado te pones? ¿De aquellas personas o de...? No, yo te conozco, tú también eres quien eres, por eso te han de hacer eso. No, ¿verdad que no? Inmediatamente, ¿qué haces? Del lado del... Híjole, qué gente tan mala, ¿verdad? A nosotros nos está señalando aquí el verso 7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Pero parece que a muchos les gusta identificarse más con los designios de la carne. Y ya no vamos, dice la Biblia que nosotros ya no debemos de hablar de pecados del mundo, pero sí hay pecados como la pereza, aquí, el chisme, la blasfemia, murmuración, y esos son designios de la carne. En el momento en el que nosotros vamos en contra del Espíritu, pues se llaman designios de la carne. ¿Sí?
Aquí tenemos que tener siempre esa sensibilidad. Amén. Para poder escuchar siempre las cosas del Espíritu. ¿Sí, hermano? ¿Hermano Alejandro? ¿Tiene alguna duda? ¿No? ¿Hermano Eliseo? ¿No? No. Todos nos lo grabamos. Entonces, en el campo del pensamiento, el Espíritu Santo se manifiesta y nos da ese poder que nos eleva, nos levanta. Porque a veces lo cantamos, Él me levantará. Y volteamos a veces, pero si no me he caído. En el campo del pensamiento estoy caído. Porque también lo cantamos. ¿Sí? Que Él está aquí levantando al caído, al que está pensando en claudicar, al que está pensando en retroceder, al que está pensando en blasfemar el nombre de Dios, al que está, Él se mueve en ese campo y nos da ese poder que nos eleva nuevamente. ¿Sí, hermanos? En el campo de Él, no es de la mente, es del pensamiento, ¿seguro? En el campo del pensamiento, los que piensan conforme a la carne y los que piensan conforme al Espíritu. Llega a haber tantas discusiones a veces en la que simplemente se termina diciendo, no pensamos igual, ¿Sí no han visto ese término de discusión? Mira, es que no estamos pensando igual, y porque no pensamos igual, pues tú por tu lado y yo por mi lado. ¿Sí? Así es aquí. Los que están pensando conforme al Espíritu, pues nunca vamos a estar de acuerdo con los que están pensando conforme a la carne. Por eso empieza esa discusión de que, ay, sí, ya se creen muy santos, ay, sí, ya que es que Dios les habla. No vamos a llegar nunca a un acuerdo, por cuanto los designios de la carne son enemistad, están enemistados con Dios, están en enemistad con Dios. Entonces, por cuanto esos dos pensamientos nunca van a ser acordes, nunca jamás, dice que la ley de la carne se revela. ¿Sí dice así, no? No puede sujetarse, dice el verso 7. A ver, léelo. ¿Sí es el verso 7? A ver, dígalo. No se sujetan. Ese pensamiento no está sujeto a la ley de Dios. Tiene que subordinarse ese pensamiento a la ley de Dios, pero no puede. ¿Por qué? Porque está a favor de la carne. ¿Sí, hermanos? Por eso el Espíritu Santo se mueve en ese campo del pensamiento. Mire qué importante y qué poderoso es que el Espíritu Santo se está moviendo en el campo del pensamiento. El campo del pensamiento es infinito, hermano. La filosofía tiene muchísimas cosas. Hoy en las redes sociales inclusive hay gente que se pone a decir las cosas que no le agradan de Jesús. Estas cosas no me agradan de Jesús. Jesús esto, Jesús aquello. Pues están conforme a la carne y por eso están en condenación. Y no va a haber un acuerdo, porque hasta usan la Biblia para decirte, mira, aquí dice la Biblia esto, por eso esto no me agrada de Jesús. Esto no estoy de acuerdo con Jesús. Y dice que por cuanto el pensamiento de la carne no se sujeta a la ley de Dios y tampoco puede, pero el Espíritu Santo se mueve poderosamente en el campo del pensamiento, de todos los pensamientos, para que ese pensamiento carnal, humano o humanista sea sometido a la ley de Dios. Y ese es el poder que nos eleva a nosotros como hijos. Ese es el poder que nos da esa libertad y ahí es donde, como dice el profeta Isaías, los que confían en Jehová levantarán alas como las águilas, porque se están sujetando en su pensamiento a la ley de Dios. Es una sujeción de pensamiento, de la mente. La mente tiene que estar por completo sujeta y sometida a la ley de Dios. Solamente de esa manera podremos ser elevados y recibiremos ese poder maravilloso que nos eleva.
Nuestro cuerpo queda aquí sujeto a esta tierra, pero nuestra alma, ¿sabe cuál es la velocidad más poderosa del mundo y del universo? Ya se los he dicho muchas veces. La luz es una velocidad tortuga. La luz tarda 300,000 kilómetros en avanzar apenas en un segundo. Y para llegar del sol a la tierra tarda 8 minutos. Es una velocidad tortuga. La velocidad más poderosa que existe es la velocidad del pensamiento. Sí, aunque no creas, ni cierto. Mira que el pensamiento te traslada a lugares inimaginables. El apóstol Pablo subió hasta el tercer cielo, porque dice en su pensamiento: sé de un hombre, está hablando en tercera persona, pero está hablando de él mismo. Sé de un hombre que subió hasta el tercer cielo. Si en el cuerpo, no lo sé. Si en el espíritu, no lo sé. Pero tampoco me voy a gloriar de tal hombre, porque si me glorio de ese hombre, ¡pum!, me voy a caer. La velocidad del pensamiento. Y eso es lo que el Espíritu Santo domina. El campo del pensamiento. ¿Sí estoy bien? La palabra clave es la mente. Pero en el campo que se mueve, el Espíritu Santo es él. Y está tratando de convencer a los que están en el pensamiento de la carne. Y los va a convencer si son para salvación. Por eso nosotros debemos de vivir siempre gozosos, porque ya somos llamados para salvación. Ya no estamos atados en el pensamiento de la carne. ¿O sí? ¿Por qué dudas? Todavía como el changuito tengo mi mano adentro y esto. No quiero soltar, ahí está. Ya suéltalo. En el nombre de Jesús. Se libre en el nombre de Jesús. Ahora, mire, vamos a ver el campo de la acción. La palabra clave es obra. Campo de la acción. La palabra clave es obra. Dígale usted trabajo, construcción, levantamiento, todo lo que es obra, todo lo que es creación, obrar. ¿Sí, hermano? El verso 13, este es otro proceso. Este es el proceso que erradica. ¿Qué es erradicar? Extirpar. ¿Qué más es erradicar? Sacar. ¿Qué más es erradicar? Apartar, cortar. Todo eso es erradicar. ¿Qué dice el verso 13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo podemos, fíjese, cómo podemos erradicar, cómo podemos matar las obras de la carne? ¿A quién le gusta tener, hermana Paulita, a quién le gusta tener cucarachas en su cocina? Nadie, ¿verdad? ¿A quién le gusta tener chinches en su cama? ¿A quién le gusta tener ratas en su casa? Hasta nos da asco, no, ¿verdad? Nidos de arañas atrás de los refrigeradores que nunca se limpian. No, sí, lo limpiamos, no nos gusta, no. Lo erradicamos, lo sacamos, lo quitamos, hacemos lo posible o hasta lo imposible por sacarlo, por quitarlo, por erradicarlo. ¿Sí, hermano? Entonces, aquí viene, ¿qué campo es? La acción. Es un campo de acción. Y la palabra clave es obra. Lo que tienes que hacer, el trabajo que se tiene que realizar. Tanto lo que tengas que construir, lo que tengas que levantar. ¿Sí? Normalmente cuando la gente
no tiene casa y empieza a buscar dónde vivir y ven un terrenito, y la primera forma para obrar, ellos empiezan a ver que les den una posesión inmediata, ¿no? ¿Sí o no? ¿Para qué? ¿Para qué quieren la posesión inmediata? Para establecerse, para vivir. Para empezar a levantar, para empezar a trabajar, para empezar a construir, para erradicar ya de su vida el estar pagando una renta, para erradicar de su vida ya el estar teniendo que angustiarse porque pues no saben ni a dónde van a llegar. Esa es la palabra clave: obra. ¿Cuál es la palabra clave? Obra. ¿Sí? Y el campo es la acción. ¿Sí se da cuenta? Y todo eso lo hace el Espíritu Santo de Dios por nosotros. Pero nosotros tenemos que trabajar para matar y destruir las obras de la carne. Dice, si están viviendo conforme a las obras de la carne, no se equivoquen, se van a morir, se van a condenar. No hay equivocación. ¿O sí dice que hay equivocación ahí? Léalo, el verso 13 dice claramente. Porque si vivís conforme a la carne, Así de sencillo. Porque si viven conforme a la carne, van a morir. Fue lo que le pasó a Adán y a Eva, y Satanás los engañó. Les dijo, con que Dios os ha dicho que el día que comáis de los árboles moriréis. No nos dijo eso. Nos dijo que podemos comer de todos los árboles. Solo de este árbol no podemos comer, porque el día que de él comamos moriremos. No, no es así. Dios sabe que no es así, y sigue engañando a la humanidad. ¿Sí? Sigue engañando a la humanidad. ¿Y sabe cómo les dice? No moriréis. Así les dice. No moriréis. Pero la palabra es clara. Si siguen viviendo conforme a la carne, van a morir en sus pecados. No hay equivocación, no se engañen. Muchos hermanos piensan, ¿por qué va? Ay, no le hagas caso al hermano. No me haga caso. Yo no que me haga caso. Hágale caso a la palabra de Dios. No me haga caso a mí, usted hágale caso a la palabra de Dios. Porque el día que Cristo venga, usted lo va a ver, usted lo va a ver. No se van a ir todos. Nos vamos a ir bien poquitos. Y van a llegar, y a lo mejor y sí se va a llenar el templo ese día. A lo mejor y de aquí nada más nos vamos 3 o 4. Luche porque sea usted uno de ellos. De verdad, hermano, va a ser un lamento terrible. Pero están viviendo conforme a la carne. Dice, si están viviendo conforme a la carne, se van a morir, se van a quedar, o sea, van a perder todo. Pero si viven conforme al Espíritu, y conforme al Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces viviréis. Amén. Y el Señor dice, por cuanto yo vivo, vosotros también viviréis. Pero tenemos que hacer morir las obras de la carne, viviendo conforme al Espíritu. Mire, como es un campo de acción, ni siquiera tienes que luchar, solamente es vivir conforme al Espíritu. Viviendo conforme al Espíritu, las obras de la carne se van a ir muriendo. ¿Sí, hermanos? ¿Sabe cuántos años tenemos sin ver televisión, pero ni por equivocación? Años, décadas. Y como eso le podemos decir muchas cosas. Hay muchos cristianos que todavía anhelan, pues aunque sea una película, aunque sea una vez al mes, vamos al cine. No, en mi vida he ido solamente 2 veces al cine. ¿Y sabe para qué? Para proyectar películas de salvación. En la ciudad de Cuautla, Morelos, nos correspondía a veces la campaña y íbamos como congregación, y a mí me tocaba proyectar. Ya estaba yo con mi cañoncito, todavía sonaba. Ya estábamos proyectando. Este es un cine, porque nos prestaban un cine para predicar el Evangelio, y el cine se llenaba, porque la gente dice, vamos a un cine. Y las únicas 2 veces que he entrado a un cine, es para proyectar una película de salvación. Pero más si son jóvenes, aunque sea una vez. Bueno, si siguen viviendo conforme a la carne, van a morir.
No hay juego aquí, hermanos. No hay juego, no hay tantito. No. Pero si viven conforme al Espíritu, y viviendo conforme al Espíritu hacen morir las obras de la carne, entonces van a vivir. No hay error, no hay equivocación. La palabra es clara. ¿Sí, hermano? Un poco de levadura leuda toda la masa. Y si ya eres salvo, ¿para qué pecas si ya eres limpio? ¿Para qué pecar si ya soy salvo? ¿Para qué pecar si la santa gracia de Dios está sobre mí? ¿Para qué pecar? Tengo que vivir conforme al Espíritu. Y si vivo conforme al Espíritu, el domingo hablamos de la blasfemia, ¿verdad? Porque el Señor así lo dice. ¿No dice así el Señor? Los que están blasfemando. Y todavía hay algunos hermanos que se deberían de apellidar groserote. ¿Por qué? Pues porque de vez en cuando todavía dicen allá en Guerrero, una marranota así. Cuando hablan de los animales les dicen así. ¿Sí no, hermana Selena? Una marrana como por acá cinita, ¿verdad? La más chiquita, pero uno se aventa en una. ¿Mande? Así grandota. Si viven conforme a la carne, porque es que es la carne, hermano. Pues sí, pero no está haciendo morir las obras de la carne. Porque la carne es lo que quiere. Pero si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, entonces. Y como eso hay muchos ejemplos que tenemos que estar luchando, ¿verdad, hermano Pati? Todo el día, nuestro diario vivir. ¿Sí? Y les voy a confesar algo, aquí nomás entre nosotros. ¿Tú no escuchas, hermano Juan? Qué bueno que estás con nosotros. Ahora en mi cumpleaños me regalaron 5 pantalones. Gracias a Dios. ¿Pero qué creen? Que son así pegadísimos. Entonces me los pongo. Algunos me dicen, ay, pero es bien chavo. Y otros me dicen, no, ¿cómo crees que te van a ver así los hermanos? En el momento que escuché eso, ¿qué creen que dije? No. Ahí estamos algo los que se los regalan. Bueno, no porque yo no los quisiera regalar, porque me los regaló una persona muy especial para mí, pero digo, si yo hago eso, la primera que me va a juzgar es la hermana Dulce Raquel. ¿Verdad, hermana Dulce Raquel? La primerita, pues porque es mi sobrina y es la que está ahí en la casa siempre. Ella conoce todos nuestros movimientos. Pero bueno, antes que ella, pues el Señor me está viendo. Cuando me puse uno que es negro y me lo entallé como es, ¡ay, te ves bien chavito! ¿Verdad, hermano Noemí? Noemí, hermano Noemí. No, hermano de Israel. Pero si yo hago eso, ¿qué cree que va a decir el hermano Neftalí? ¿Qué vas a decir, hermano Neftalí? ¿Qué vas a decir, hermano Neftalí? Espera el micrófono a ver si llega mañana. Ahí va el hermano Max corriendo. Lo que dirían es que si usted lo hace, pues también nosotros. Y todos vamos a vivir conforme a la carne. ¿Sí, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque pues nunca he tenido necesidad de comprarme yo ropa. Hoy me regalaron este pantalón. Y si les digo la marca, ni me la van a creer. Es de marca. Y es una marca muy fina. Me lo regalaron, ¿no? Este saco me lo regalaron. Hace como 15 días me regalaron 2 camisas nuevecitas, blanquitas. Ay, Dios mío. Camisas nuevecitas. Ropa de marca. Pues gracias a Dios. Dios me ama, eso lo sé. No tengo
nada en mi vida, pero Dios me da todo. Amén. Y les he dado mi testimonio, no tengo ni una cama propia. Y digo, ay, mi cama. No tengo una cama propia. Me prestaron un roperito. Y yo, ay, para que guardes tus chivitas, hermano. Pues sí. Dios es bueno. Dios es así. Así el Señor quiere que viva, pues así le doy gloria a Dios. Y no me afano. Dios es bueno. Dios es bueno. ¿Quieren comentar algo, hermano? Sí, hermano, ya es noche, queremos ir a cenar. Los hotcakes nos esperan con una mermelada de frambuesa, un trocito de mantequilla y un vaso de leche bien fría. Bueno, a mí se me antoja eso hoy. Vamos a ver, hermanos. Ya nos faltan como 3 nada más. ¿Ya se quieren ir? Vamos a ver el campo del ambiente. La palabra clave es esperanza. Eso está del verso 22, pero no lo lean todavía, por favor. Del verso 22 al verso 25. Que no lo lean. Nada más les estoy diciendo. Ni siquiera dije búsquenlo. No. Verso 22 al 25. Ya nada más tengo el resumen. Verso 22 al 25. El campo se llama... ¿Cómo? Ambiente. El ambiente, el campo del ambiente. La palabra clave. Esto, hermanos, es un proceso. Es otro proceso. Pero es de esos procesos que entusiasman. Es de esos porque habla de la esperanza. ¿Alguien ha sentido entusiasmo en su vida espiritual? Ese entusiasmo que dice, voy a predicar, ese entusiasmo que dice, voy a salvar un alma. Este año, ahora sí, cuésteme lo que me cueste, tengo que traer un alma al templo. Ese es un proceso que el Espíritu Santo empieza a hacer en cada corazón. Es un proceso de entusiasmo, porque habla de la esperanza y habla del campo de ¿qué? De todo el ambiente en el que nos movemos. Verso 22, 23, 24 y 25. ¿Cómo dice? Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. No solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también vivimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza se ve, no es esperanza, porque lo que aún no ve, aquí esperamos. Pero esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esperamos lo que no vemos. Y ese proceso es de entusiasmo. Uno de los deseos más fervientes de mi alma es ver el rostro de Jesús. Es ver el rostro de Jesús. A veces, y solo a veces, cuando somos tocados, y en lo personal lo digo porque cuando nuestras lágrimas empiezan a brotar de nuestros ojos y empezamos, es que estamos siendo tocados por la presencia de Dios. Pero mi mente se nubla y alcanzo a visualizar a Jesús, pero solo eso. Mis ojos no te ven, mis manos no te pueden tocar, pero Él está aquí. Y siento su presencia aquí en mi corazón. Y entre más te conozco, me sorprendes más. Entonces, ¿el campo de qué? Del ambiente. Mire, el ambiente está contaminado, pero ahí se mueve el Espíritu de Dios. Está contaminado por violencia, está contaminado por corrupción, corrupción moral, corrupción espiritual, corrupción religiosa, corrupción política, corrupción económica, corrupción sexual, corrupción en todos los sentidos. El ambiente está contaminado. Por eso es que a veces al cristiano le es difícil. Ves a niños enfermos, ves a gente necesitada, ves la hambruna, ves la pobreza, ves la ignorancia de la gente.
todos los días lo vivimos, y los que conducimos por la ciudad todos los días vemos la falta de cultura cívica. Cuando llevas 2, 3 carros enfrente en la mañana y ves que nada más van aventando los vasos del atole, los papeles de la torta, y no les importa, y tú dices, y van carros muy bonitos, no creas que son carros viejitos como los que tenemos nosotros, no, son carros a veces muy buenos, pero van aventando. Ya aventaron el vaso donde se tomaron el café, ya aventaron la servilleta, y ¿sabes cuánto les importa? Nada. Dices, qué falta de cultura cívica. Ves la cultura vial por los suelos. La gente se cruza a media calle, se cruza en diagonal, se te avientan, y si se acerca mucho tu carro, te pegan. ¿Y qué no ves que voy a pasar yo? Pues tú cruzas en la esquina, caballero, tú cruzas en la esquina, compatriota. A mí no me importa, yo cruzo por donde a mí se me antoja y tú te quitas. Sí. ¿Sí me explicó? El ambiente está, pero para nosotros el Espíritu Santo ahí se mueve. Y dice, tú tienes una esperanza gloriosa. Tú tienes una esperanza maravillosa. Tú no eres como los que se van a perder. Tú eres diferente. El campo de del ambiente, y la palabra clave es esperanza. Pero ¿cómo se empieza a mover el Espíritu Santo, hermano? ¿Sí lo leyó bien? A ver, vuelvo a leer, verso 22, 23, 24, 25. Porque sabemos que toda la creación. Mire, toda la creación, ¿qué? Gime a una. A ver, todos juntos, dice. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ellas, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque la esperanza fuimos salvos, para la esperanza que se ve, no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperamos? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nuestro cuerpo está aquí retenido como testigo, ¿no? Y nuestro cuerpo está sujeto también a ese dolor de parto. Somos testigos. Nuestra alma es ciudadano del reino de los cielos. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Pero por eso estamos gimiendo, porque este cuerpo nos puede hacer caer. Este cuerpo nos puede hacer morirnos en pecado. Está sujeto, y estamos esperando la redención de nuestro cuerpo. Si Cristo no viene y morimos en esa esperanza. Y si Cristo viene hoy, nuestro cuerpo será transformado. Y esa es la esperanza de la redención de nuestro cuerpo. Porque dice que si supiéramos o viéramos lo que vamos a esperar, entonces no es esperanza, ya sabemos lo que vamos a recibir. Mire, le voy a poner un ejemplo absurdo, burdo, quizás muy necio, porque eso no lo practican los cristianos. Pero sin embargo, los niños del mundo tienen esa esperanza. El día de los Reyes Magos, ¿sí? Los niños hacen cartitas. Los niños que están en el mundo, ¿saben con qué esperanza están? Hermano Juanito, ¿sabes con qué esperanza están? Que les traigan el regalo que ellos quieren, ¿sí? Pero si ellos vieran quiénes son los que les traen los regalos y cómo les traen los regalos, esa esperanza se desvanece, ¿no? Se desbarata, se destruye y desilusiona por completo. Y esa es una herejía, es una falsedad que el mundo enseña a sus hijos. Ahora imagínense los hijos de Dios, que tenemos una esperanza de Dios. Es la esperanza de todo cristiano. Este cuerpo, hermano, va a estar sujeto a sufrimiento siempre. No espere que no esté sujeto a sufrimiento. Yo ayer fui quebrantado, no me llegué y me acosté, no supe de mí por horas, pero mi cuerpo estaba quebrantado. Sentí una calentura por dentro intensa. Y dije, Señor, pues gloria a tu nombre, Dios es bueno. Amén.
Dije, ¿para qué alarmo a mi mamá? ¿Para qué alarmo a mis hermanos? Yo me sentía morirme, y a lo mejor sí me morí, pero el Señor me da vida. Gloria a Dios. El estar aquí en el mundo todavía no crees que es fácil, ¿no? Sí. Tocar, cantar, predicar, dar la escuela dominical es desgastante, bueno, no creas que te espera un lecho de rosas. No, es desgastante. El cuerpo, bueno, la última bebida que tomé fue como a las 8 de la mañana y de ahí fue hasta las 2:30 de la tarde. Todo ese tiempo el cuerpo sin agua o sin líquido, y después de ahí hasta como por las 10 de la noche. Entonces el cuerpo como que dice, oye, pero este cuerpo está sujeto a eso, ¿no? A padecimientos, pero nuestra esperanza es gloriosa. Esperamos la redención de nuestro cuerpo, esperamos la redención de nuestro cuerpo. Toda la creación está sujeta, toda. El reino animal está sujeto, el reino espiritual está sujeto, y en ese campo se mueve el Espíritu Santo de Dios, y el Espíritu Santo es el que da vida a quien Él quiere, y el Espíritu Santo es el que levanta a quien Él quiere. ¿Cómo se llama el campo? El ambiente. Y en todos esos ambientes, por eso muchos preguntan, ¿a poco el Espíritu de Dios está en donde está un bar o una cantina? Claro que sí, claro que sí. ¿A poco el Espíritu Santo está en los moteles en donde están fornicando y están cometiendo actos inmorales? Claro que sí. Él se mueve en todos los ambientes. Él es Dios por sobre todas las cosas. Pero en esos lugares está para juicio, para que nadie diga, nadie me vio, nadie supo, nadie lo sabe. El Espíritu Santo lo sabe. ¿Sí, hermanos? Él se mueve en todos los ambientes. Él es Dios por sobre todas las cosas. La palabra clave es esperanza. Todo el ambiente, toda la creación está sujeto a una maldición. Nuestro propio cuerpo está sujeto a ese quebranto, a ese padecimiento, a esa tortura, si usted quiere. Pero tenemos una esperanza gloriosa: la redención de nuestro cuerpo. Seremos transformados y seremos levantados. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Seremos transformados. Y esa es la esperanza gloriosa. Porque si lo supiéramos, si lo viéramos, ya no es esperanza, dice el apóstol. Tienes que esperar con paciencia. Y esa espera con paciencia se llama la esperanza bienaventurada. No importa cuánto tiempo pase, esa esperanza nos mantiene vivos siempre. Y no es una esperanza vana, como los que no tienen esperanza. No, nosotros tenemos una esperanza gloriosa de que nuestro cuerpo, este cuerpo de muerte, será transformado y será liberado de esa sujeción de maldición. Y entonces estaremos en la presencia del Señor. Pero en todos esos ambientes se mueve el Espíritu de Dios. En todo el ambiente que usted se puede imaginar, en donde se están drogando, en donde están matando, en donde están asesinando niños, en donde están abortando, en donde están haciendo cosas inimaginables, el Espíritu Santo se mueve. Toda la creación está sujeta a maldición, pero sobre todos esos ambientes el Espíritu Santo está. Él es Dios. ¿Tienen dudas? ¿Ninguna? ¿De verdad? Escúchanos, hermanos. Tú me vas a ayudar porque esos hermanos luego me hacen cada jugada. El último, hermanos, y yo creo que este campo es el proceso que nos va a educar. Escúchalo bien. El campo de la oración. Diga gloria a Dios. Escucharon oración y cogieron, ay, oración. Pues entonces está en la carne. El campo de la oración.
El campo de la oración. Este proceso es educativo. Este proceso es formativo. Este proceso es de cultivo. Cultivar el alma, cultivar el espíritu. Recuerde, nuestra alma tiene pensamiento, tiene sentimiento, tiene voluntad. ¿Cómo voy a educar? ¿Cómo voy a formar? El campo se llama, híjole, nada más ustedes lo escucharon. ¿Cómo se llama el campo? La palabra clave es intercesión. La palabra clave es intercesión. Mire, hay muchas clases de oraciones. En muchos lugares se ora, en muchos lugares se hacen plegarias, en muchos lugares se hacen oraciones, pero solo la que es dirigida con esa devoción de intercesión, porque dice que nuestro espíritu gime, nuestra alma clama delante de Dios. Esa es la oración que es escuchada. Esa es la oración que nos educa en el mundo espiritual. Así como en el mundo físico tenemos una educación, en el mundo espiritual también tenemos que ser educados. Amén. La oración modelo del Señor Jesús: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sí, hermanos? Es una educación. Nos está enseñando cómo dirigirnos. Nos está mostrando la regla de urbanidad y civismo espiritual, cómo acercarnos al Padre Celestial. Amén. Tenemos el verso 26 y 27, cómo el Espíritu Santo se mueve en el campo de la oración. ¿Cuántos han visto al Espíritu Santo moverse en el campo de la oración? Amén. ¿Cuántos han visto al Espíritu Santo moverse en el campo de la oración? Y la palabra clave para esto es la intercesión. ¿Ya se quieren ir, hermanos? No, ya acabamos. Léalo, por favor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que debemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Este campo de la oración, hermanos, es una verdadera aventura. ¿De verdad? Es una verdadera aventura y es algo inolvidable. ¿Cómo puedes ver o cómo puedes sentir cómo Dios cambia las circunstancias a través, en el campo de la oración, a través de la intercesión? Cómo Dios cambia las circunstancias. Como si recibes una mala noticia. Alguien decía, íbamos en un avión y nos dijeron, pues no los queremos alarmar, pero vamos a tener un aterrizaje forzoso y puede suceder algo y no sabemos qué pueda pasar. Entonces alguien le habla a su familia, oye, nos están avisando esto, hay turbulencias y a lo mejor vamos a tener un aterrizaje forzoso y no sabemos. No te preocupes, vamos a interceder. Y empieza la intercesión. 5 minutos después vuelve al capitán y les dice, les tenemos buenas noticias. Todo se ha normalizado, los vientos han cambiado, se han despejado los cielos, la nave ha tomado un curso normal, ahora aterrizaremos. ¿Sí se da cuenta de ese cambio? De una angustia a una paz, de una aflicción a un gozo. Es una aventura, hermanos, es una aventura, porque no sabes en qué te vas a meter, pero lo que sí sabes es que siempre va a haber una respuesta favorable de parte de Dios. Nunca el Señor nos ha avergonzado. Yo recuerdo al hermano Max cuando estábamos a veces en la lucha espiritual y se le llamaba el hermano Max, pero el hermano Max le llegaba el último. ¿Y sabe qué llegaba diciendo el hermano Max? Hubo victoria, ¿verdad? Hubo victoria. ¿Sí se acuerda, hermano Max? Hermano Max, te agarra el micrófono, hermano.
Hay victoria, ¿verdad? Pues claro que hay victoria. Claro que hay victoria. Siempre va a haber victoria en el campo de la oración y de la intercesión. Siempre va a haber victoria. Los que lo hemos probado, los que nos hemos aventurado a veces a las aguas profundas, cómo Dios nos saca poderosamente. Por eso cantamos: abriste el mar para que yo camine por el medio del mar, donde nadie se lo imagina, el campo de la oración. Y ahí el Espíritu Santo se mueve poderosamente. Pero es un proceso de educación, ¿no? Te tienes que ir educando en el campo de la oración. El Espíritu Santo te va a ir llamando, el Espíritu Santo te va a ir diciendo: ora, ora más, ora más. Va a llegar días en que el Espíritu Santo te va a decir: enciérrate en un cuarto tú solito, 1 día, 2 días, 3 días, 5 días, 15 días, no lo sé. El Espíritu Santo te va a llamar a ese campo. Porque dice: nosotros no sabemos cómo pedir. ¿O sí sabemos? Ahí lo dice, ¿no? Nosotros no sabemos cómo pedir. Como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo sí. Y el Espíritu Santo es el que se mueve en el campo de la oración. La palabra clave aquí es intercesión. Por los que interceden por la tierra, interceden por los hombres, por los que interceden por los que están en sufrimiento, en dolor, en enfermedad, por los que están intercediendo siempre. Póngase de pie, por favor. En estos 5 campos en donde el Espíritu Santo de Dios se mueve poderosamente, yo le invito a que meditemos. Yo le invito